Vamos a leer de Éxodo, perdón, Bereshit, capítulo 32, del verso 3 en adelante hasta el 33. Sí, antes que todo vamos a hacer la bendición. Voy a hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar ba'anu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Dice así. Cuando los vio Jacob, dijo, este es el campamento de Elohim. Así que llamó el lugar Mahanayim, 2 campamentos. Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esa en la tierra de Seir, el país de Edom, y les dijo las siguientes instrucciones. Esto es lo que deberán decir a mi amo Esa. Así dice tu servidor Jacob. Yo me quedé con Labán y estuve allá hasta ahora. He adquirido ganado, asnos, ovejas y esclavos y esclavas. Y le envió este mensaje a mi amo con la esperanza de ganar tu favor. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos donde tu hermano Esa. Él mismo viene a recibirte y hay 400 hombres con él. Jacob se asustó muchísimo. En su ansiedad dividió la gente que lo acompañaba y los rebaños y las manadas y los camellos en 2 campamentos, pensando, si Esa viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento puede aún escapar. Entonces Jacob dijo, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Yahweh, que me enviaste, que me dijiste, regresa a tu tierra natal y yo te trataré bien. Yo soy indigno de todas las bondades que tan consecuentemente las he mostrado a tu servidor. Con solamente mi bastón crucé este Jardín y ahora me he convertido en 2 campamentos. Líbrame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esa. De otro modo, me temo que pueda venir y atacarme a madres y a hijos por igual. Pero tú has dicho, yo te trataré bien y haré a tu linaje como las arenas del mar, que son demasiado numerosas para contarlas. Después de pasar la noche allí, seleccionó de lo que tenía a la mano unos regalos para su hermano Esa. 200 cabras y 20 cabros, 200 ovejas y 20 carneros, 20 camellas lecheras con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Todo esto lo puso a cargo de sus servidores por manadas y les dijo a sus servidores, sigan adelante y mantengan una distancia entre las manadas. Al que iba al frente le dio las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Esa les salga al encuentro y les pregunte de quién son ustedes, a dónde van y de quién son que van adelante de ustedes, deberán responder de su servidor Jacob. Son un regalo que le envía a mi amo Esa y él mismo viene detrás de nosotros. Le dio órdenes semejantes al segundo y al tercero y a todos los demás que llevaban manadas. Es decir, ustedes le dirán esto a Esa y cuando se encuentren con él y añadirán, y su servidor Jacob mismo viene detrás de nosotros, porque razonaba él, si lo agrado con regalos por adelantado, cuando me encuentre con él quizás se me muestre favorable. Y así el regalo salió al frente, mientras él se quedó en el campamento esa noche. Esa misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres, sus 2 criadas y sus 11 hijos, atravesó el vado de Yabok. Después de cruzarlos
por la corriente, mandó cruzar todas sus posesiones. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta que rompió el alba. Cuando vio que no había podido vencerlo, le torció la cadera. Y Jacob, por la coyuntura, de modo que se le dislocó la coyuntura de la cadera mientras luchaba con él. Entonces dijo: déjame ir, que ya rompe el alba. Pero él respondió: no te dejaré ir, a menos que me bendigas. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Él le contestó: Jacob. Y dijo él: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Lucha contra el divino, porque has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Jacob le dijo: te ruego que me digas tu nombre. Pero él dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y se apartó de él allí. Así que Jacob llamó a aquel lugar Penuel, rostro divino, queriendo decir: he visto a un ser divino cara a cara, y sin embargo me ha preservado la vida. El sol salió sobre él cuando pasaba por Penuel, cojeando de su cadera. Por eso es que los hijos de Israel hasta el día de hoy no comen el músculo del muslo que queda en la coyuntura de la cadera, ya que la coyuntura de la cadera de Jacob se le dislocó por el músculo del muslo. La parashá Vayishla, y envió. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de leer esa hermosa porción de la Torá? Sí, no. Bueno. Estaban todos los días los audios, ¿verdad? Que el pastor Jairo, semana a semana, hoy reproducimos en nuestra página, en nuestro grupo de Telegram. Pero igualmente es una porción que no deja de ser espectacular lo que el Padre Celestial hace en nuestras vidas. Hoy estamos en este parashá, ya en la número 8, que significa un nuevo comienzo. Y por eso vemos que y literalmente es un nuevo comienzo en la vida de ¿quién? De Jacob. Cuando vemos que comienza esta enorme, hermosa parashá, en Bereshit o Génesis capítulo 32, cuando Jacob prepara el encuentro de los campamentos. La parashá anterior estudiábamos o aprendíamos, mejor dicho, el Padre nos hablaba de este momento tan trascendental, tan importante en la vida de Jacob. Un varón que prácticamente estuvo alrededor de 20 años huyendo, pero con un propósito. ¿Huyendo de qué? De su hermano, porque su hermano pues había declarado que iba a acabar con su vida. Y pues por ese acontecimiento de la primogenitura y todo eso, pues él se vio forzado salir de la tierra de sus padres y regresar, en este caso, a la tierra de la familia de su madre, en este caso de su madre Rebeca, Rivka. Entonces vemos aquí nuevamente cuando el padre, luego de que ya la situación se volvió, como dicen, ya había culminado el ciclo de vida, en este caso su ciclo de vivir en la tierra de la parentela de su madre, vemos que Jacob en este caso ya se dirige nuevamente hacia la tierra de sus ancestros, en este caso la tierra prometida. Vemos que cuando comienza estos primeros versículos en el capítulo 32, verso 7, dice: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Vemos que en esta circunstancia Jacob estaba atemorizado. Atemorizado porque tarde o temprano sabía que él tenía que enfrentar a su hermano Esaú. Y en su humanidad sabía que lo que había hecho a su hermano, aunque de cierto modo había tenido la aprobación del Padre, de parte del Eterno, pero su hermano no lo aceptó de esa manera.
De hecho, lanzó una palabra contra él, ¿verdad? De que prácticamente se la iba a pagar, él se iba a vengar. Entonces vemos que ya esta circunstancia todavía es mayor el temor, porque ya no es un Jacob que salió solo de la tierra de sus padres, porque ahora ya retorna nuevamente a su tierra, pero ya no es él solo, sino que viene con toda la bendición que él había recibido en la tierra, y en este caso con familias. Viene con 2 esposas, viene con los hijos, viene con todo su ganado. Y cuando vemos estas palabras, esas 3 palabras, temor, angustia y dividió. La palabra hebrea para temor es yaré, que significa reverenciar, amedrentar, atemorizar, asustar. Y también está en la palabra modificada de meot. Meot significa mucho, también significa con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo o en gran manera, enteramente, entre otras. La palabra angustia en el hebreo significa yatzar, que también significa presionar, afligir, angustiar, estrechar. Entonces, en términos generales, Jacob tenía mucho miedo, temor, angustia. Y pues tomó esa decisión de dividir su campamento en 2, porque él no sabía, él tenía que enfrentar esa realidad con su hermano, pero no sabía que si ese encuentro iba a ser en paz o iba a ser en guerra. Y porque sabía que al enfrentarlo en guerra, literalmente él estaba viéndolo desde cualquier punto de vista, él estaba prácticamente, no tenía ni la capacidad de repeler cualquier ataque de su hermano, porque numéricamente era inferior en muchos sentidos. Lo único que tenía es mucho ganado, tenía bastante ganado, pero eran muy pocos frente a los hombres que en este caso su hermano iba a enfrentar, en este caso con Esaú. Entonces, cuando vemos el término en el hebreo de dividir, hajasá, que significa cortar o partir en 2, en este caso hacer mitades. Cuando analizamos estas palabras, entendemos que fue tan grande el temor de Jacob que ante la noticia de su hermano que venía con un ejército, se dice que eran por lo menos 400 hombres, esto trajo esa aflicción en su vida y un estado superior de temor que lo llevó a tomar como esta medida de seguridad. Lo que estaba era preveyendo, ¿verdad? Que es mejor que muera una parte que muramos todos, en el peor de los casos. Entonces él estaba, como dicen, midiendo riesgos o reduciendo riesgos. Entonces era mejor que una parte sucumbiera mientras otra lograba sobrevivir. Entonces vemos esa aflicción que él tenía. También dice el Humash que Jacob le inquietaba más verse forzado a matar a otros que la posibilidad que lo mataran a él. Obviamente Jacob era un hombre de paz. Él lo que quería menos era tener un acto de violencia y máxime con su hermano. Entonces, obviamente, él tenía ese temor también de enfrentarlo, porque obviamente él dice, seguro que me va a matar porque yo no lo voy a matar a él. Yo no tengo ese odio, no tengo nada en contra de mi hermano. Pero si él tiene que morir, si tengo que morir, muero. Entonces, pero él no quería. Entonces, y lo atemorizaba porque ya no solo era él. Está bien, yo asumo mi responsabilidad, pero ¿qué hay de mis hijos? ¿Qué hay de mis esposas? Pero también vemos que dentro de esta enseñanza, vemos que el Eterno también nos quiere mostrar otro aspecto en el aspecto profético. ¿Por qué lo dividió en 2? Vemos que es la casa de Jacob. Son 2 esposas. Vemos que son las 2 casas. Estamos hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Proféticamente es precisamente lo que sucedió o lo que iba a suceder tiempo después. Por como dice en Efesios 2, 14, 15. Porque Él mismo es nuestro Shalom. ¿Quién es nuestro Shalom? El creador del universo. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado
la división o la pared que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos, un hombre renovado y entonces hacer shalom. Entonces vemos que lo que el Padre nos revela es prácticamente lo que iba a acontecer tiempo después, de formar en este caso dos grandes naciones, dos pueblos que iban a nacer posteriormente y que por circunstancias, por la misma desobediencia, así como dos hermanos se vieron en la necesidad de dividirse, porque Sab era más dado a las cosas terrenales, era más dado a las cosas pasionales de la vida que él llevaba. Por eso él se enamoró inclusive con mujeres que iban en contra de la voluntad de su padre Isaac. Él miraba más el placer, él miraba más el cuerpazo, la cara bonita, la sensualidad de la que mujeres extranjeras le podían ofrecer a él. Y no bastándole con una, sino que se casó con X cantidad de mujeres. Por eso cuando vemos más adelante en el capítulo 35, 36, de toda la descendencia de Sab, que fue numerosa, pero es porque también se metió con cualquier cantidad de mujeres. Y por ahí es que vienen todas estas, posteriormente, enemigos del pueblo de Israel. Entonces, más adelante en el capítulo 32, siempre en el verso 9-12, se dice, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre, de Abraham, y Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jardín, en este caso el Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Sab, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien y te haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Cuando vemos que la adversidad en ese caso toca la vida de Jacob, era una adversidad que prácticamente era inesperada, porque él no esperaba que llegase ese día. Si bien es cierto, él ya había pasado durante 20 años trabajando para su tío Labán. 14 de esos 20, 14 tuvo que trabajar por cada una de sus esposas. Y que él estuvo dispuesto, inclusive, a aceptar o aguantar, mejor dicho, los abusos de su tío Labán, las artimañas de su tío Labán. Pero eso no era tan grave como en esta situación de angustia, de temor, de miedo que Jacob estaba viviendo en carne propia. Y eso se asemeja también a las circunstancias de nosotros como creyentes, que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano a ese pasado, a esa consecuencia de una acción. Entonces vemos que ante la presencia de un enemigo tan numeroso que representaba en este caso su hermano, las expectativas de Jacob eran mínimas. Él reconocía, o sea, yo, ¿para qué voy a pelear si mejor me rindo? Igualmente él dijo, ¿verdad? Obviamente yo no voy a pelear con mi hermano, pero me preocupa toda mi descendencia, me preocupa mis esposas, me preocupa mis hijos. ¿Qué herencia voy a dejar? Entonces esto le provocó ese gran temor en su vida, haciéndonos ver que aún nuestros patriarcas sufrían.
de momentos oscuros en su vida, momentos de temor, momentos de angustia, momentos que no sabes qué hacer humanamente, sin ninguna posibilidad inclusive de triunfar. Y obviamente uno se bloquea en esos momentos grises, en esos momentos oscuros en nuestras vidas. Y humanamente él reconoce, yo no voy a pelear, no voy a luchar. Sí me preocupa lo que pueda ocurrir. Pero Jacob, dentro de esos temores, vemos que él hizo algo que constantemente la palabra nos pide, que por medio de la oración es que puedes activar que puedes volver lo imposible e imposible. Lo que el médico me dijo, tú estás destinado a morir. Humanamente, todos los diagnósticos se dicen, prepárese. Usted de aquí no pasa. Y cuando te llegan con esa noticia, viene todo en tu vida, ese temor, esa angustia que te viene a invadir y que te quiere perturbar y sobre todo te quita la paz. Pero aquí vemos que Jacob, dentro de su grandeza humana, es que vio que por medio de la oración y por medio de esa relación personal que él tenía con el creador del universo, con aquel que no solo lo había enviado, sabía que el propósito del Eterno se había cumplido en su vida, sabía que Yahweh lo había acompañado hasta ese momento. Él había establecido ya una relación con el creador del universo, pero aún con esa relación vemos que él también sucumbió al temor, pero no permitió que ese mismo temor lo alejara del creador. No permitió tampoco que se lo alejara de los propósitos. Él sabía que humanamente era incapaz de vencer. Y es por ello que busca, primeramente, buscar el rostro del Eterno. Entonces, en esos momentos, en esas circunstancias difíciles, este es el arma más potente que el Padre nos ha dado de buscar al creador del universo. Por eso dice la confianza que Jacob tenía en su creador. Esa es la confianza, eso es lo que le llamamos emuná, la fe, no una fe ciega, era una confianza que se desarrolla a través de la relación con el creador del universo. Entonces vemos que esta es una oración que también que nosotros podemos implementar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos enfrentemos con esas situaciones de vida o muerte, con esos diagnósticos adversos, cuando humanamente es imposible revertir un diagnóstico, revertir en este caso las circunstancias a las que él debía enfrentar. Pero él fue que por medio de esa oración nos demuestra el poder que hay en el clamor, en la oración. Y por eso podemos utilizar esta misma oración como esa herramienta, como pueblo que somos. Entonces, vemos que Jacob, una de las cosas que él, cuando ora, y cuando nosotros nos presentemos delante de Yahweh, delante del creador del universo, hay que recordar que cuando oremos, que Yahweh, que Elohim está a tu lado. Él reconoció, él sabía que Elohim estaba con él. Y así como él estuvo con su abuelo Abraham, así como estuvo con su padre Isaac, así como él había estado con él. De la misma manera, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre eterno,
ante cualquier adversidad, ya sea que necesites un trabajo, necesites un milagro financiero, que necesites un milagro en tu salud, cuando los médicos, cuando todas las circunstancias te dicen que no es posible, recuerda quién es el que está a tu lado. Y es por eso que recuerda, así como él estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, así estará contigo. También cuando ora, él basa su oración en sus promesas. Cuando él dice que me dijiste, en este caso, cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, que tú me dijiste o tu palabra dice. Y es por eso cuando la palabra empezamos, y no es porque el Eterno se le olvide, pero él se regocija cuando un hijo recuerda quién es quién en su vida. En este cuando le das el lugar de preeminencia a él, cuando le está diciendo, yo en lo personal soy incapaz, no tengo ninguna capacidad, pero esto me hace recordar que tú estás conmigo y tu palabra dice tal cosa. Así también cuando ora también nos anima que también en la oración oremos con humildad y que reconocer que si tenemos algo o si hemos alcanzado algo en nuestra vida es por su gracia, es por su favor. Todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, tus hijos, es por su favor, es por la gracia de él. Porque él mismo dice, indigno soy de toda misericordia. Indigno soy de tu perdón. Indigno soy de tu misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Indigno soy de todas tus bendiciones que tú me has dado, Padre, por la vida misma que me has otorgado, por mi esposa que tengo, por mi esposo, por mis hijos, por el hogar que tengo. Todo es de él. Y es reconocer en la humildad y reconocer que él es el que gobierna tu vida. También, número 4, presenta tu petición recordando las victorias del pasado. Es recordarle a nuestro Padre todo lo que ha hecho en tu vida. Estas te dan esa fe, esa confianza para clamar al Eterno. Las palabras de Jacob fueron, con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Cuando analizamos y vemos la historia de Jacob, que salió solito, salió sin nada. Y sin embargo vemos cómo él retorna nuevamente a su casa con toda la bendición de tener prosperidad en su familia, próspero con el ganado. Era un hombre rico, muy rico. Y sin embargo, aún siendo el hombre que era, con todas las posesiones que él tenía, su confianza no estaba en sus bienes. Su confianza no estaba en sus talentos. No estaba en lo bueno que era hacer negocios. No estaba en lo hábil que era para reproducir tantas animales, tantas especies, o todo lo que él tocaba era bendecido. Su talento, su bendición venía de lo alto. Y es donde él reconoce que todo lo que él es, todo lo que él tiene, así en nuestras vidas, ¿de dónde nos sacó? De todas las victorias de nuestras vidas. Por eso recuerda de dónde te sacó el Padre. ¿Cómo saliste? ¿Cómo entraste a esa sala? ¿Qué es lo que te dijeron? Pero ¿qué es lo que el Padre te dice y qué te va a hacer en tu vida? Entonces, estas son las victorias que el Padre te permite que tú recuerdes en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la prueba. También
Número 5, reconoce tus miedos e inseguridades. Ruega para que se te dé la fe que necesitas. Vence tus miedos en oración, recordando las promesas del Eterno, el gran Elohim. Por eso cuando él decía, le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, esta es la calidad o la forma de la oración, que cuando él reconoce, en medio del temor, él reconoce que él es débil, que en sus propios medios él es incapaz, que él necesita de un milagro. Y a veces el miedo es necesario para saber que nosotros somos vulnerables. A veces es necesario, pero no permita que el miedo se entrone en tu vida. Es necesario que sientas el temor, el miedo, pero es para recordarte que el que está contigo es aún más poderoso que cualquier miedo, que cualquier adversidad, que cualquier examen que se levante en tu vida. Esa es la clase de hijos que nuestro Padre, que está en los cielos, busca y que escucha y que abre los cielos para derramar de su presencia, derramar de sus bendiciones. Así como cantábamos esa canción, manda tu lluvia de bendiciones. Y es por eso que nosotros, en la medida que lo declaramos, es por ello que viene ese tipo de bendición. Entonces vemos que esto también, durante este proceso en el cual Jacob manda dos enviados, dos mensajeros por Yahweh, que vemos que fueron y salieron al encuentro de Jacob para darle ánimo y darle valor de enfrentar a Esaú o a Esaú. Y vemos que luego de esos 20 años, desde aquel incidente de la bendición y la primogenitura, este encuentro con esos dos mensajeros comienza para mostrar también que la voluntad de Yahweh al nombrar a Jacob en el terreno donde se encuentra es el lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Vemos que frente a este temor, vemos que Jacob tenía ese propósito también, porque el propósito de Yahweh se iba a cumplir en la vida de Jacob, que eso era necesario, porque también demostrarnos lo que iba a suceder tiempo después, porque vemos que también cuando vemos en este acto profético de estos dos campamentos, de esta división de esos dos campamentos, que en el conocimiento de Jacob lo hizo, pero era para demostrarnos lo que el Padre iba a hacer posteriormente con nosotros. Por eso Jacob tenía que salir de Babilonia para ir a la tierra de Canaán. Nosotros como pueblo de Yahweh también tenemos que salir de Babilonia y regresar hoy a la verdadera palabra del Elohim de Israel, de regresar a la obediencia de la palabra. Así como Jacob, así también nos llama el Padre para que tú salgas de Babilonia. Babilonia significa confusión. Es el mundo en el cual las grandes mayorías de las personas se rigen hoy. Pero es necesario salir de esa tierra, salir de todas esas costumbres. Nosotros como pueblo tenemos que salir de ello y regresar a su verdadera palabra, a sus mandamientos, apartándonos de todas las enseñanzas, de todos los mandamientos de los hombres, apartándonos del pecado mismo. También vemos que Jacob divide sus familias, como habíamos dicho, que representa la casa de Israel y la casa de Judá.
Y vemos que también que esto se ve cumplido tiempo después, cuando el reino de David, el reino de su hijo, se dividió, el reino de Salomón. Pero por causa del amor que tenía con David, fue que Yahweh tuvo que dividir también ese mismo pueblo que había tenido unido por un tiempo. Como dice Primera Reyes 11:31, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, cuando le habla el profeta a Jeroboam. Porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces vemos que todas estas figuras de los dos campamentos, las dos esposas, Lea y Raquel, simboliza las dos casas de Israel. La casa de Judá, liberada por Judá, en el caso de Lea, también llamada casa de David. También la casa de Israel, liderada por José, que fue quien recibió la bendición. Tiempo después, obviamente, tanto de la primogenitura como de la descendencia numerosa. Y en este caso es la hija, en este caso Raquel, la esposa amada. Y de ahí es donde nosotros descendemos. También vemos más adelante porque el temor a Esaú. ¿Por qué le tenía miedo? ¿O de dónde viene este conflicto? De ese temor de Esaú, de Esau. Porque sabemos que Esau es el padre de Edom. Y Edom posteriormente es una multitud de naciones, pero son naciones que son contrarias a Yahweh, contrarias a la Torá, contrarias e inclusive a lo que el Padre nos enseña. Entonces, toda esa recopilación de culturas, desde los musulmanes, desde el mismo imperio romano, que fueron también instauradas por edomitas. Entonces vemos que todo lo que Yahweh hizo era para enseñarnos el proceso al cual nosotros como pueblo íbamos a tener que enfrentar tiempo después. Cuando leemos Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? El que nosotros a hoy por hoy estamos disfrutando como esa herencia de ser injertados en el olivo verdadero. Si Yeshua vino para fundar un grupo, porque aquí es donde vemos que donde la enorme confusión inclusive entre nuestros hermanos de la cristiandad, donde dicen que ellos han sustituido a Israel, la famosa teología de reemplazo, donde vemos que existe esta enorme confusión y lastimosamente así lo es. Y nosotros venimos de todo ese sistema, que éramos la Israel espiritual, pero una Israel sin obediencia, una Israel que solo por creer en Yeshua, sí, esa es una parte, creer en Yeshua, pero creer conlleva más allá de solo el hecho de creer. El creer, una verdadera fe, una verdadera emuná, es la práctica, poniendo por obra lo que su palabra dice. De lo contrario, seríamos mentirosos. Simplemente creer por creer, pero sin hacer, sin cumplir. Y eso es totalmente contrario a lo que nuestro Padre estableció. Pero esto es simplemente, como dicen, el inicio de lo que iba a hacer el Padre a través de su pueblo Israel, de que los iba a dividir. Entonces, porque vemos todo lo que dice el capítulo 37 de Ezequiel, que aquí nos recuerda todo el plan que el Padre iba a desarrollar con estas dos casas.
todo el capítulo 37, solo voy a leer un extracto del capítulo 37 para aquellos que desconocen esta palabra, cuando dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Aquí habla de dos pueblos. Sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Sus compañeros, júntalos luego él, uno con el otro, para que sea uno solo, y será uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros? Y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Entonces vemos que toda la profecía de Ezequiel nos habla de estos dos pueblos que serían esparcidos, pero sobre todo la casa de Efraín, la casa de Israel. Entonces vemos que esta palabra en estos tiempos se están cumpliendo. Amén, así es. Porque aquí cuando dice la profecía regresa. ¿Regresar a qué? Y aquí es donde muchos, especialmente tanto los de Judá, el cristianismo, tienen conceptos tan equivocados en la palabra, tan errados, cuando la palabra es tan clara para aquel que quiera verlo, para aquel que verdaderamente, porque la palabra se explica a sí mismo. Entonces vemos que aquí habla de un solo pueblo, una sola casa, habla de Israel, pero que habla que hoy por hoy están divididos en dos casas, pero llegará un tiempo en que vendrá el rey y que unificará nuevamente al reino. Igualmente, algunas inclusive congregaciones mesiánicas niegan que Israel, en este caso las 10 tribus del norte, que las 10 tribus dicen que desaparecieron de todo o son las que están ya ahora en Israel, que eso ya no se cumplió o ya se cumplió. Y que ahora todo Israel es en Judá. Eso es lo que prácticamente enseña. Entonces, la pregunta que nos deberíamos de hacer, o mejor dicho, ¿cómo sabemos que esto pierde fuerza? Es porque vemos que a lo que afirman este tipo de doctrina, o mejor dicho, de que Judá ahora prácticamente absorbió a la casa de Israel, en otras palabras lo que dice. Los que perdieron, se perdieron, y los pocos que están ahí son los que ahora están viviendo o están en Judá. O sea, en este caso se volvieron judíos. Entonces vemos, si ya fue así, ¿cómo es que ya fueron recogidos de entre las naciones y están reinando en Israel? Todavía no se ha cumplido, porque están todavía en medio de las naciones. Solo ha regresado una parte, una mínima parte. Pero dice que está en medio de las naciones y están reinando en Israel. Entonces también otra pregunta es,
cuando dice esta profecía, ya no pecan contra Yahweh. Y entonces, ¿en qué sentido habla del pecado? En otro sentido, mejor dicho, en otras palabras, a lo que se refiere esta profecía, está hablando del retorno del Mesías, cuando ya no va a reinar el pecado. Pero mientras tanto, no ha ocurrido. Mientras tanto, estamos esperando la venida del rey. Y también dice, David es rey sobre ellos hoy. ¿Y a qué rey se refiere? Porque habla de tiempo futuro. Habla posterior a la división. Hoy por hoy no hay un rey que esté gobernando sobre todo Israel. También otra de las evidencias, mejor dicho, donde pierde fuerza, las tierras le pertenecen completamente. Hoy por hoy Israel solo es un pequeño pedazo de tierra en Medio Oriente. Cuando la profecía dice de toda la tierra. Entonces vemos que Yeshua es el único pastor que habrá de gobernar. Hoy por hoy, Yeshua, el único pastor, todavía no. O sea, él es el pastor, pero todavía no lo es sobre todos, porque todavía ellos no lo reconocen. Pero vendrá ese día que sí lo van a reconocer cuando vean aquel que traspasaron, que es hecho rey. Como recordándoles, ven, soy yo, el que vine hace 2000 años. Aquel que difamaron, aquel que acusaron, aquel que lapidaron, aquel que crucificaron. Ese soy yo. Entonces vemos que todo lo que va a ocurrir simplemente es cuestión de tiempo, y los tiempos, como estamos viendo en la escritura, se está desarrollando precisamente en el tiempo de Yahweh, conforme a su plan. Y es por ello que también cuando vemos aún en los evangelios, cuando vemos en las cartas, es interesante, por ejemplo, solo ver el inicio de la carta de Santiago o Jacob 1:1, cuando dice de Jacob, en este caso de Santiago, un esclavo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la diáspora. Paz sea sobre ustedes, Shalom. Y esta carta de Jacob está dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión. Entonces, si Judá estuviera completo, si hubiera regresado a Israel, así como en los tiempos de Nehemías y todo eso, entonces no hubiera necesidad. Entonces, ¿por qué necesitamos todavía hoy de la función del Mesías? Necesitamos el Mesías, que es el que va a juntar a su pueblo. Es por medio de ese rey que nosotros vamos a poder entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que esas 10 tribus todavía estamos en ese proceso de ser, bueno, ya varios de nosotros hemos sido encontrados. Entonces vemos que ahí más adelante, cuando Jacob, y aquí es donde se vuelve más interesante esta hermosa historia, no solo de la restauración de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, sino también cuando vemos la grandeza de Jacob, que posteriormente cambió su nombre a Israel, cuando pasó a ser Israel. Ese encuentro con ese varón, que dice que fue un mensajero, un malach, un ángel, dice la palabra. Entonces vemos que esa identidad de Jacob fue cambiada, transformada por ese acontecimiento. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras vidas, igualmente nosotros necesitamos una situación extrema en nuestra vida para vernos forzados a cambiar actitudes incorrectas? Que eso fue precisamente lo que ocurrió con Jacob. Que ese encuentro con ese mensajero, con ese ángel, con ese malach que luchó con él, eso lo llevó a él a cambiar sus actitudes incorrectas. Jacob luchó con ese mensajero y salió de esa lucha cojo y humilde, con un corazón que anhelaba la bendición.
Entonces, muchas veces esas luchas, esas pruebas, es precisamente para que nosotros cambiemos nuestras actitudes, para que seamos más humildes, para que no seamos obstinados, para que no seamos tercos en nuestro propio conocimiento, sino que hacernos más humildes, un corazón que anhelemos la bendición de Él, que no es por mi mérito, no es por mi cara bonita, no es porque todo lo que yo sé, no es por todo el conocimiento que tengo, sino que porque Él tuvo misericordia de mí, porque tuve que doblegarme a Él, porque tuve que rendirme a Él. Fue porque también Jacob tuvo que rendirse ante el ángel y dijo, mejor no lucho. Pero antes de rendirme, quiero pedir de tu bendición. Me rindo, transfórmame, pero necesito cambiar. Pero así cuando cambie también, voy a necesitar de la bendición tuya. Y sobre todo un nuevo nombre, una nueva identidad. Y eso es precisamente lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Mala, con el mensajero que nos redimió, con aquel mensajero que nos perdonó. Nuestra identidad es cambiada, es transformada. Ya no podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos antes. Necesitamos un verdadero encuentro en nuestras vidas. Como Rab Shaul dijo en 1 Timoteo 3:16, dice, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carne y probado justo en el Ruach, visto por mensajero, visto como ángel y proclamando entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantado al cielo en gloria, dando a entender que el Altísimo, en este caso nuestro Padre eterno, se ha manifestado, se mostró a sí mismo, así como se le presentó a Jacob, así también se presenta en nuestra vida. Que Él se presenta. Siéntete dichoso si Él se te presenta. Si Él te dice, cambia, ríndete, es porque el Altísimo mismo te está hablando a tu vida. Es porque tú tienes un propósito todavía pendiente y que Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Así como Él se demostró ante Jacob, así como se muestra hoy por hoy, Él se revela a sí mismo en forma y semejanza de carne mortal también, como Él lo hizo hace 2000 años. Ayer, mientras celebramos Shabbat en mi casa, hubo un tiempo, un tema muy interesante, hermoso. Es tanto el amor de nuestro Dios, de nuestro Elohim, que tuvo que despojarse de su posición divina, dejar de ser Dios y para volverse hombre, para que creyesen en aquel que vino a redimir, en aquel que vino a perdonar, en aquel que vino a rescatar, en aquel que te vino a sacar de la muerte para darte vida, aquel que te vino a dar sanidad, aquel que vive por los siglos de los siglos. Tuvo que dejar su lugar para mostrarnos. Es el único Dios del universo que ha hecho eso. Y hay una evidencia, tras evidencia, y evidencia más evidencia, testimonios de un Elohim que se le presentó a un pueblo en el Sinaí. Que ese mismo creador del universo les habló, los protegió, los acogió,
Les dio una identidad de pueblo. Les cambió la vida. Les cambió la identidad. Porque era una identidad de esclavo. Para darle una identidad de pueblo. Y un reino de sacerdotes. Y un pueblo escogido y adquirido. Ese mismo pueblo somos nosotros. Y no bastando con lo que ocurrió en el Sinaí, se presentó a sí mismo en la forma de hombre, la emanación del creador del universo. Tuvo que hacerse a sí mismo hombre en forma y semejanza de carne mortal para mostrarnos nuevamente su poder, su gloria, su cabot, que él vive. Así como lo rescató a mi hermano Carlos. Lo sacó de la oscuridad. Lo sacó de la muerte para darle vida. Para decirle, aquí estoy yo. Ese mismo Elohim que habla de las escrituras. Soy yo el que vivo hoy por los siglos de los siglos. Y que me glorifico en tu vida. Así como mismo Rab Shaul dijera acerca de Yeshua en Filipenses 2:6-8, quien existiendo en la forma divina, no consideró darse a conocer en la forma divina como a cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su esencia divina, sino que se denigró a sí mismo, siendo el creador del universo. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Y a veces nosotros, ¿qué necesidad tenemos de ser altivos y doblegarnos al rey? Si el mismo rey del universo fue el que se doblegó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se despojó de su esencia, tomando forma de siervo, imagínense, y de rey, sino de siervo. ¡Qué mejor ejemplo! Y aún todavía no nos limitamos de verlo. Que somos nada, nos creemos rey. No somos nada. Nos creemos mejor. Pero esa palabra es para que nosotros nos haga conciencia, nos abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y para que sepamos que tenemos un Dios que vive. Un Dios que vive por los siglos de los siglos y que tomando forma de siervo, llegando a ser semejanza de los hombres y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el final. Él caminó en la obediencia. No se aferró. Claro que él sufrió. Claro que fue doloroso. Claro que sí fue humillado. Y quien diga que no, a ver, que lo pruebe. Que lo demuestre a sí mismo, que lo practique, a ver qué tan bonito sería. Entonces, ¿a qué Elohim le servimos? Por eso esa palabra es tan poderosa para este tiempo que el Padre nos prepara, porque le servimos a un Elohim que vive. Por eso cuando Jacob peleó con el ángel, vemos que ese ángel con ese malach, ese lugar de la pelea se llama Peniel, que vi a Dios cara a cara y se salvó mi alma. ¿Cuántos Penieles tenemos nosotros en nuestras vidas? Tenemos nuestro Peniel que hemos visto cara a cara. Puede haber sido en la privacidad de nuestro hogar, en una congregación, en un hospital, en un accidente. ¿Dónde ha sido tu Peniel? ¿Dónde es que tú has visto cara a cara y que tu alma fue salvada? Entonces vemos que todo este texto
todo este pasaje, esta palabra se conecta con cada uno de nosotros. Que ese ángel manifestado es prácticamente el Elohim, el brazo, la imagen visible del Elohim invisible. Por ese mismo brazo de Yahweh, hoy mismo se sienta a su diestra, como dice en 1 Pedro 3:22. Y vemos más adelante en todo ese pasaje, es tan rico, pero creo que el tiempo nos tiene bien limitados, pero quiero nada más llevar a simplemente demostrarte que el mismo Elohim, al cual Jacob se le presentó, aquel mismo que él luchó y que se rindió, vemos que la Torá nos demuestra ese encuentro que Yahweh hace con nuestras vidas, así como lo hizo con Jacob, fue de una manera personal, que la pelea fue durante esa noche y hasta el amanecer, hasta que rayaba el alba. La noche es simbólica de la oscuridad y el pecado. El amanecer nos habla de un nuevo día, nuevo comienzo, de una nueva vida donde la luz ha desplazado las tinieblas. Así como te sacó de las tinieblas del pecado, de la tiniebla de la muerte, Él te ha traído a esa luz que desplaza las tinieblas. Por eso Jacob peleaba por alcanzar la bendición. Por eso cuando dice Deuteronomio 11:26, dice: aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vemos que en toda esta escritura, vemos que es el nombre de Jacob. Por eso cuando vemos que su vida fue transformada, fue llevada de gloria en gloria. Y por eso que vemos que toda la descendencia de Jacob fue fructífera, fue multiplicada como la arena del mar, que su palabra estaba con él, así como había estado con su padre Abraham, con su padre Isaac. De la misma manera, ese mismo Elohim que se te presentó a ti en el momento más oscuro, es el que te dice que Él está contigo hasta el final, que Él es el que va a estar contigo aún en los momentos difíciles, y que solo tienes que asumir, recordar quién es el que está obrando en tu vida, quién es el que vives, para quién es el que vives, y si que tienes que hacer una corrección en tu vida, que ese es el tiempo de rendirte delante de Él. El que lucha, cuando vemos el significado de Jacob, que es transformado a una nueva identidad, su nuevo nombre Israel, que entre uno de los significados es el que lucha con Yahweh o está junto a Yahweh. El que lucha con Yahweh, no contra, sino con Yahweh, o el que prevalece. Entonces el mismo Elohim te está llamando para que tú estés junto a Él, que luches con Él, que los problemas lo asumas con Él, que seas uno con Él, que su presencia esté contigo en todo tiempo, en toda decisión. Tú tomas a Él en cuenta para que Él te dirija cualquier decisión en tu vida, cualquier cambio que tú quieras hacer, preséntaselo delante del Rey. Por eso vemos que toda esta palabra nos demuestra que nuestra lucha muchas veces es contra nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con todo aquello que va contrario, contra la carne misma.
Cuando nosotros decidimos luchar contra el mundo, es cuando Él se va a glorificar en tu vida. No luchar contra Él, sino que tu lucha debe ser contra el mundo, contra todo aquello que es contrario a su palabra, con todo que está en contra de su enseñanza. Entonces, ya para concluir, no quiero extender, solamente quiero llevar este mismo pasaje ya en el capítulo 35, cuando hubo un arrepentimiento de Jacob. ¿Se acuerdan de su hija Dina? ¿Qué fue lo que sucedió con Dina? Fue violada, ¿verdad? ¿Pero por qué fue violada? ¿Qué andaba haciendo Dina? Estaba fuera del campamento. Estaba caminando bajo la obediencia, bajo el cuidado de su padre. Y este es un llamado también para los padres como para los hijos, pero como nosotros también. Dina también representa a también ese Israel rebelde, aquel que está fuera del pacto, aquel que está fuera del campamento, aquel que ha sido violado y ultrajado. Por eso es tan delicado el pecado, que no se puede negociar. No se puede negociar. Y el problema también de Jacob es que él le había bajado la guardia de sus hijos. No estaba al tanto de lo que ocurría en su campamento. Y eso fue un llamado para él. Por eso sucedió lo que sucedió, de que sus hermanos también, sus hijos, en este caso Rubén, se vengaron con aquellos que habían ultrajado a Dina. Y es por eso que vino todo ese desorden, porque la casa estaba desordenada, porque Jacob obviamente no estaba caminando en la obediencia, no estaba haciendo su papel de sacerdote en su hogar. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que él hizo posteriormente cuando se arrepintió de todo aquello que le había violado a sus hijas, que sus hijos habían tomado venganza. Es porque su casa estaba desordenada y vino un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento fue por eso cuando dice quitad los dioses extranjeros, fue cuando le ordenó a toda su casa. Esto implica en tu vida sacar de nuestra vida todo vestigio de idolatría, a todo aquello que haya sido objeto de culto pagano. Un ídolo no solamente es una imagen, un muñequito o una estatua, sino todo aquello que suplanta el lugar que solo le pertenece a Yahweh en nuestras vidas. Y de ahí, cuando dice purificaos, esto implica que, entre otras cosas, el tevilá, la inmersión. Cabe resaltar también que es la purificación que lleva incluida la primera instancia del teshuvá, el arrepentimiento. Y de ahí mudaos los vestidos. Esto implica un cambio de vida, como dice Efesios 4, 22, 24, con respecto a su antigua manera de vivir, despojándose del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad. Por eso vemos que cuando nosotros ordenamos, empezamos a ordenar nuestras vidas, cuando nosotros quitamos todos aquellos dioses extranjeros, todo aquello que le quita el lugar a nuestro Elohim, cuando nosotros empezamos a hacer el teshuvá, a ordenar nuestra casa, a ejercer el sacerdocio que el Padre nos ha llamado, cuando empezamos a purificarnos, a mantenernos en santidad, apartados para Él, cuando nosotros nos mudamos de nuestra vestidura, los vestidos, y cambiamos nuestros hábitos, el cambio de vida que debe venir a nuestras vidas. Entonces es precisamente lo que Jacob hizo, se deshizo de todo aquello, él y toda su casa,
Entonces Jacob, por último, se le arrepiente, se levanta de nuevo del altar. Y por eso, ¿cuál es la nación a que se refiere que debía también de rectificar, de corregir sus pasos? En este caso, la restauración de la casa de Israel, la restauración de nuestra casa, la restauración de nosotros como creyentes en el Mashiach. Somos llamados para ser, como somos descendientes físicos y espirituales de esa tribu del norte, de la casa de Israel. Es por eso que nos llama nuestro Padre a que hagamos esa teshuvá en nuestras vidas y que confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra en los momentos difíciles provocados por decisiones del pasado, por momentos de prueba. Y por eso Yahweh ha establecido maneras y formas de encontrarnos con nosotros en esa intimidad, en esa cercanía, en esa privacidad con Él, que nos elevan a peldaños de la espiritualidad, a esa relación íntima, cercana con Él. Y solo esa relación, y con esto concluyo, que son los 4 pasos, las 4 formas que te conectan, que te llevan a alcanzar niveles espirituales, de elevarte espiritualmente. Número 1, la oración, guardar el Shabbat. 2, 3, la fiesta de Elohim. 4, practicar la justicia del reino de los cielos. Si estas cosas, 4 cosas, si estos 4 pasos tú los estás cumpliendo en tu vida, si lo estás manejando en tu vida, vas a ver una vida poderosa y vas a ver cómo el Rey de Reyes se manifiesta sobre tu vida. Entonces, mis amados, te dejo con esta palabra. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Padre. Te damos gracias porque sabemos que en medio de las pruebas, en medio de toda circunstancia, Padre, que nosotros tenemos que atravesar, sabemos que, Padre, que es momento que nos llevan a podernos acercar y buscar de tu rostro. Y que sabemos, Padre, que si cumplimos con cada uno de esos 4 pasos, mediante la oración persistente, mediante el guardar el Shabbat, tus fiestas, y practicar la justicia, practicar tus preceptos, tus ordenanzas en nuestras vidas, tú nos llevarás de gloria en gloria, de nivel en nivel. Te damos gracias, Rey eterno, en los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.